Buenas tardes, un placer. Bueno, es lo que explico muchas veces cuando se habla de la crisis global del agua, que hoy ya no es yo diría no es arriesgado intelectualmente. Hace no muchos años hablar de cambio climático o de crisis global del agua te garantizaba salir de la sala con una etiqueta en la frente que ponía profesor radical, antisistema, enemigo del progreso. Hoy ya no hay ese riesgo. Entre 2.000 y 4.000 millones son los últimos estudios de personas en el mundo sin acceso al agua potable garantizado. Generalmente cuando se dice eso se piensa, o a veces se escribe incluso en términos de sequía, falta de agua, escasez, se nos queda pequeño el planeta. No es así. La inmensa mayoría de esos 2.000 o más millones de personas no son personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida. Son personas gravemente empobrecidas, en su mayoría, que viven junto a ríos contaminados o sobre acuíferos contaminados, o cuyas aguas son acaparadas por poderosos sectores económicos. Luego, por tanto, yo lo que digo, afrontar, lo que vengo diciendo desde que entré a mi cargo como relator hace ya 4 años, afrontar esta crisis global del agua, desde mi punto de vista, pasa por 2 grandes desafíos. Hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos, recuperar la tecnología natural sofisticadísima que gestiona el ciclo hídrico del agua y que lo hace con energía solar gratuita. Eso es esencial para que lleguen a tener agua potable los 2.000 millones de personas que no la tienen. Y segundo gran desafío, promover una gobernanza democrática del agua, entendiéndola como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie y por tanto no como una mercancía. En esos desafíos tenemos que centrar esfuerzos. Bueno, en realidad, en rigor habría que decir que esto es parte de nuestra normalidad mediterránea agravada. Es decir, las sequías no es algo nuevo que nos podamos decir, ¡ay, qué fatalidad! No me lo esperaba. O las crecidas fluviales, las gotas frías, etcétera, etcétera. Es parte de nuestra normalidad. El problema es que con cambio climático no es que no vaya a llover, va a llover más. Con más temperatura se evapora más agua de los mares y todo lo que sube acaba bajando. Luego va a llover más, pero va a llover de manera más irregular. Luego crecen los riesgos de sequías que ya teníamos, crecen en intensidad y frecuencia y crecen los riesgos de crecidas y de inundaciones. Luego, por tanto, hay que considerarlo parte de nuestra realidad y más de nuestro futuro y prevenirlo. Prevenirlo con medidas que se dice, las 2 palabras mágicas, reforzando la resiliencia ambiental y la resiliencia social. Es decir, recuperando la salud de nuestros ecosistemas acuáticos para que ellos mismos, de manera natural, nos permitan reaccionar mejor frente a la siguiente sequía, por ejemplo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, recuperando el buen estado, no solo de cantidad de agua, sino también de calidad de nuestros acuíferos, los pulmones hídricos de la naturaleza, que son al mismo tiempo nuestras reservas estratégicas para la futura sequía. No vale permitir, por ejemplo, nitrificar un acuífero. Estamos destruyendo un tesoro frente a la futura sequía. O previendo las futuras crecidas con adecuados planificaciones hidrológicas urbanísticas. No se puede urbanizar en un cauce seco que tarde o temprano va a llegar con una crecida, ¿no? Y de ordenación del territorio. Esas son las claves y, en definitiva, desarrollando estrategias de adaptación al cambio climático
que desde mi punto de vista deben de pasar por la transición hídrica. Transición energética para presidir las estrategias de mitigación, transición hídrica para presidir las estrategias de adaptación. A ver, la conferencia de la ONU, debo decir, fue muy importante. Yo espero que pueda registrarse como un hecho histórico, porque Naciones Unidas, que no tiene un cuerpo de gestión de aguas y de ríos, ha dejado ese espacio al espacio, digamos, de la iniciativa privada. Es como si no tuviéramos Organización Mundial de la Salud, ¿okay? Y para hablar de la pandemia y de los riesgos de salud en el mundo nos convocara el lobby farmacéutico. Pues aquí quien ha organizado los foros mundiales del agua, el Consejo Mundial del Agua, es el lobby privado. Por primera vez en 2023, después de casi 50 años, había habido solo una conferencia del agua en Mar del Plata, Argentina, medio siglo antes. Por primera vez vuelve Naciones Unidas. Eso fue muy positivo, pero lo digo con cierta vergüenza. Yo no fui capaz, no fuimos capaces de darle un enfoque de derechos humanos. Aunque es verdad que se habló de todo, era un enfoque fundamentalmente de negocio. Era un enfoque en donde se primaba qué pasará con la agricultura y la importancia de la agroexportación y la energía eléctrica y las grandes eléctricas. No hubo un enfoque de derechos humanos, hubo mucha dificultad. Ahora se me ha encomendado por parte de todos los países en el Consejo de Derechos Humanos trabajar, y eso me ayuda mucho para abrir cierto espacio, porque la siguiente conferencia en 2026 esté presidida por un enfoque de derechos humanos y se abra a la participación social, que tampoco hubo en el foro de 2023. Los ayuntamientos no pudieron inscribirse porque eran entidades públicas. Los movimientos sociales no tenían ni un asiento en los plenarios, estaban todos fuera. Los cientos de representantes de pueblos indígenas fuera en el hall, porque era un foro de países y algunos invitados. Entonces, eso no puede ser así en 2026. Y yo espero, la otra gran lucha que tengo, con el apoyo de Alemania, de España, de Senegal, de otro montón de países que me van apoyando en esto, que estas convocatorias sean institucionalizadas. Que no dependamos de una iniciativa del lobby privado, que es muy dueño de organizar los foros comerciales que le interesen, pero desde un enfoque de interés general, desde un desafío democrático, de gobernanza democrática, Naciones Unidas que estabilice cada 3 años, cada 2, cada 5, lo que sea, estas convocatorias donde encontrarse con la sociedad civil, donde encontrarse con los defensores y defensoras del agua, ¿no? Para debatir cuál es la situación, cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos avanzar en el cumplimiento de lo que son obligaciones internacionales. Lo segundo sí, lo primero no. Quiero decir, una guerra mundial, yo recuerdo un buen amigo que me dijo: oye Pedro, han venido marines aquí a Paraguay a montar una pequeña base, nos tememos que van a venir a por el acuífero Guaraní. Los americanos, los norteamericanos. Y digo, mira, los norteamericanos hay de todo, buenos, malos y horribles, como todos, como los europeos, pero tontos no son. Llevar 1 metro cúbico de agua desde el acuífero Guaraní hasta Washington va a costar 10 o 12 dólares. Y allí también llueve gratis. Quiero decir, se van a producir conflictos como se producen a nivel territorial. Se producen dentro de los países conflictos en torno al agua, si tuya, si es mía. Y hay que mediar y hay que hacer. Entre países de cuencas transfronterizas. Se usa el agua como arma de guerra contra la población, como está haciendo Israel en Gaza, quebrando la legalidad internacional, generando una dinámica de genocidio, en donde una de las claves es
cortar el agua, la alimentación y los medicinas a la población civil, o en el resto de Palestina, donde también se produce un apartheid del pueblo palestino, que no se les deja hacer un pozo en sus propios territorios legales, ¿no? Se está usando el agua como arma de guerra en Aluk, en el norte de Siria, cortando el agua a millones de personas del enemigo, pero que son población civil, ¿no? Luego, en efecto, se usa desgraciadamente el agua en contra de la legalidad internacional a niveles territoriales, locales, en cuencas transfronterizas y demás, pero no será el motivo de la guerra mundial. Yo digo que hay que discernir categorías éticas y prioridades éticas en la gestión de aguas. En un primer lugar está el agua para la vida, el agua vida, el mínimo que necesitamos en nuestras casas para una vida digna, ningún lujo. Derecho humano al agua potable y saneamiento, el agua que necesitan comunidades rurales empobrecidas para producir sus alimentos, ni siquiera para venderlos, para alimentarse, derecho humano a la alimentación, o el agua que se necesita en un río para que el río sea un río sano, para cumplir el derecho humano a un medio ambiente sano y sostenible. Agua vida, primera prioridad. Agua de interés general, en aquellas cuestiones que se consideren realmente interés general de la sociedad. Segundo nivel. Tercer nivel, el agua para la economía, ok, para ser más ricos, legítimo. Y por último, el agua crimen. El agua en actividades económicas que contaminan con metales pesados, con tóxicos, con agrotóxicos, la minería tóxica, que envenena a cientos de millones de personas de manera irreversible, ¿no? Eso es un crimen. Y por tanto deben de prohibirse y evitarse a toda costa, por rentables que sean esas actividades. Puede ser si no lo evitamos. Los años 70, coincidiendo con la dictadura de Pinochet, habiendo un ministro joven que era un entusiasta de los Chicago Boys, de la escuela de Chicago, que era la que emergía, eran los jóvenes que empezaban a hablar del neoliberalismo, ¿verdad? Y de la privatización de todo, ¿verdad? Bueno, pues el régimen de Pinochet pudo privatizar el agua, de manera que Endesa pasó a ser propietaria de buena parte de los ríos de la Patagonia chilena, por ejemplo. Y los chilenos tenían que venir a Madrid a comprar agua para cualquier cosa que necesitaran a Endesa, porque era privada. Ahora tienen que ir a Roma, porque Endesa ahora es italiana, ¿eh? Bueno, ese modelo no se ha extendido. Margaret Thatcher privatizó las infraestructuras de agua y saneamiento, con lo cual el Gran Londres vendió toda la infraestructura del Gran Londres por unos libras esterlinas a Thames Water y pasó a ser todo privado. Luego vino el modelo más extendido, el modelo francés, el modelo del Public-Private Partnership, el PPP, el partenariado público-privado, que es el que está aquí. Y es el que con más sofisticación pues se dice al alcalde: señor alcalde, usted no se preocupe, páseme a mí una concesión por 30, 40 años de gestión, y usted tranquilo, yo le pago un dinero que es un canon concesional que le va a venir muy bien para salir de la anorexia financiera de su ayuntamiento, y ya me lo cobraré en las tarifas que cobraré a la gente, y déjeme a mí gestionar esto por 40, 50, 20, 30, 50 años, ¿no? Es el modelo PPP europeo. Estos modelos yo creo que se han extendido con el apoyo del Banco Mundial durante mucho tiempo, pero también han generado una gran reacción. La guerra del agua en Cochabamba. El agua es del pueblo, carajo, ¿no? El referéndum del agua en Uruguay poco después, y un montón de países que lo meten como derecho humano. En Naciones Unidas lo acaba declarando en 2010 derecho humano. Los derechos humanos se pueden privatizar, porque si no los pobres no tendrían derechos humanos, ¿no? Entonces, quiero decir, es verdad que eso se ha extendido, pero hay también una enorme reacción de recuperar la gestión pública, que no basta con que sea gestión pública, tiene que ser una gestión pública transparente, participativa, abierta a la participación ciudadana, porque es un bien común, no es simplemente un negocio del Estado, ¿no? Entonces se ha producido esa reacción. Aquí se ve esta salsa, que habrá de todo, pero en donde se promueve el partenariado público-público.
sin ánimo de lucro. Yo te ayudo, yo colaboro desde el ACA o desde tal, pero en el ámbito de lo público, sin ánimo de hacer negocio con una necesidad básica de la población, con el interés general de los catalanes en este caso, o con un derecho humano que debe ser de todos y todas, catalanes y no catalanes, ¿no? Luego, por tanto, yo creo que te diría, es verdad que tenemos ese riesgo, que ha seguido avanzando, que en California se ha llevado a especular con el agua en los mercados de futuro, lo cual es el colmo de los colmos, ¿no? Pero también hay una reacción que está llevando a hacer crecer el derecho humano, sobre todo a niveles municipales. O sea, aun cuando a niveles de los estados se hace más difícil la legislación, hay muchas veces son los municipios los que avanzan y hacen un mínimo vital, establecen la prohibición de cortarle el agua a una familia en situación de pobreza, y eso hay un montón de ciudades. Aquí se han presentado varias, Terrassa, me parece que era también Mataró, en fin, quiero decir, en la América Latina hay ciudades grandes, importantes, en Colombia, aquí París, Lyon es un gran ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí andamos avanzando. España hace poco reconoció, después de, en el momento de adaptación a la legislación española de la directiva nueva de agua potable, reconoció el derecho humano al agua potable en este país. Ahora hay que normatizarlo para aterrizar ese principio legal en la práctica real de los ayuntamientos. Pero bueno, ahí estamos, ahí se está peleando. Absolutamente. Sobre todo hay que decir, bueno, porque las competencias, que además no es por capricho, que por ejemplo en nuestra Constitución, bueno, en España, esa es una competencia municipal, es decir, es el Estado, pero a través de las entidades municipales. Ocurre en la mayor parte de los países del mundo. ¿Por qué? Porque ¿por qué vino gente a vivir acá, de nuestros antepasados? Fundamentalmente porque había agua. Podían ser comunidades itinerantes hasta que encontraban un lugar de agua, ahí se instalaban. Bueno, pues el agua, los ecosistemas a nivel local, el agua y el saneamiento son elementos esenciales de cada comunidad, en cada territorio. Es una cosa muy local, ¿no? Luego, que esos servicios queden bajo la responsabilidad del ayuntamiento es saludable, es bueno. Lógicamente no depende solo del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene un río que también depende de lo que hagan arriba, de una presa o una no presa, de que se contamine el acuífero con otras actividades que no dependen del ayuntamiento. Luego dependen, al final tenemos que hacer una sostenibilidad a nivel de cuencas, que debe involucrar a los estados, que debe involucrar aquí a la Generalitat, ¿no? Pero en la base, en lo que es el servicio de agua y saneamiento, son los ayuntamientos. Tienen los poderes y por tanto pueden poner las claves para cumplir los derechos humanos al agua potable y saneamiento y exigir a los estados y a las entidades superiores las normas correspondientes que les permitan a ellos tener fuentes saludables, sostenibles, y que organicen el agua como un bien común y no como una mercancía, accesible para todos, aun para los más pobres, pero no apropiable por nadie. De nada, igual, encantado.